Amante Padre Celestial, estamos dándote las gracias, Señor, por estos momentos que tú nos permites disfrutar, compañía de varios hermanos, Señor, y te rogamos, Padre, que nos bendigas, que aprovechemos, Señor, estas enseñanzas que el hermano Walter nos está dando, Señor, porque de todo, Señor, aprendemos tanto de tu palabra, Señor, para poderla compartir con otros y vivirla, Señor, más que todo. Te damos gracias por los que ya estamos conectados y los que todavía no están, Señor, que tú apresure sus pasos, Señor, para que puedan pronto ellos también eh, gozarse con estas enseñanzas. Gracias te damos por todo lo que tú haces por nosotros. Te damos gracias por todas las bendiciones, Señor, que recibimos de ti. Gracias, Padre mío. Enséñanos, Señor, más de tu palabra cada vez, Señor, que estamos en estos estudios y dándote las gracias, Señor, porque tú pones palabras en la boca de nuestro hermano Walter, Señor, que nos ayudan, Señor, a seguir adelante con tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús estamos orando esta noche. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces seguimos en ya la parte medular, la parte central de los evangelios, bueno, no solo del evangelio de Marcos, de todos los evangelios, de todo el Nuevo Testamento, de toda la Biblia. Eh, y aunque son pasajes conocidos, bastante conocidos, pues es importante escarbar para sacar el mayor contenido posible. Y bueno, ustedes saben que las escrituras, obviamente, como son inspiradas por Dios, es la palabra de Dios, pues siempre tienen algo nuevo para nosotros. Siempre hay cosas que nos sorprenden, que nos fascinan y sobre todo que nos edifican. Entonces, ese es el objetivo de estudiarlas, de profundizar un poquito. Hay cosas, como hemos dicho en repetidas oportunidades, hay cosas que no vamos a entender en su totalidad, pero pues lo que entendemos es lo importante y pues en eso nos enfocamos. Entonces, la semana pasada, ustedes se recuerdan, ya vimos, hemos venido viendo los juicios de Jesús, la ilegalidad tanto el juicio civil como el juicio religioso, lo injusto de, de, de su crucifixión porque lo declaran inocente, pero lo condenan a muerte de todas formas. Sin embargo, pues como hemos dicho, todo esto era parte de un plan divino. No, el Señor nunca perdió el control, siempre estaba en control de las cosas, pero eso no quita la agonía, el sufrimiento, el dolor, tanto físico como emocional de Jesús en su humanidad, porque Él por decisión propia, como dice Pablo a los filipenses, él no le importó el ser igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó de su condición de Dios y se humilló hasta lo sumo. Nadie lo humilló. La semana pasada vimos que lo escupieron, le golpearon la cabeza con una vara, lo bofetearon, le dieron de latigazos, se burlaron de él, se rieron de él, lo desnudaron. Lo más probable es que haya ido totalmente desnudo en su camino al Gólgota y que haya sido crucificado totalmente desnudo, porque esa era la costumbre. Siempre, pues nosotros en las imágenes o en los cuadros lo vemos como taparrabos, pero no era la costumbre. Entonces, ¿se imaginan lo humillante que fue para él? Eh, pues para cualquier persona es una humillación extrema, pero para el mismo Dios, pues obviamente fue algo terrible. Sin embargo, insisto en lo que dice Pablo, nadie lo humilló, se humilló a sí mismo. Él entregó su vida por nosotros para para cumplir la ley. La ley de Dios decía, la paga del pecado es muerte. Y Dios no puede ir en contra de lo que él mismo decidió. Entonces, por eso cuando Jesús clama, eh, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. No era posible, porque Dios no puede ir en contra de lo que Él decidió. No puede, eh,
violar sus propias leyes, sus propias regulaciones. Alguien tenía que pagar por el pecado. Y Dios en su infinito amor y misericordia, pues porque fue un acto de ira por un lado, porque toda la ira de Dios cayó sobre Jesucristo, pero a la vez misericordia y amor, porque eso lo hizo por amor a nosotros y por misericordia, porque los que merecíamos morir éramos nosotros, o somos nosotros. Pero Él decidió derramar toda su ira, toda la injusticia de los juicios sobre su Hijo. Y entonces vimos el terrible sufrimiento que es difícil de imaginar. Lo podemos ver, estudiamos el Salmo 22 que profetiza exactamente lo que iba a pasar, pero aún así es muy difícil imaginarnos lo que pudo sufrir por amor a nosotros. Y seguimos, ya llegó al Gólgota, lo clavan en la cruz y entonces el pasaje de hoy tiene que ver con sus últimos momentos eh, en la cruz. Pero vamos a compartir la presentación. Y por favor, me avisan si la pueden ver, como de costumbre. ¿Sí se ve, hermanos? Sí, Sí, sí se ve, sí, sí. Gracias. Bueno, entonces, el pasaje de la muerte de Jesús está en Marcos 15, versículo 33, y siempre ponemos los pasajes paralelos, Mateo 27 y Lucas 23, porque vamos pues combinando para poder eh, eh, tener una mejor comprensión de todo el pasaje. Dice, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, espérenme que aquí creo que me faltó algo, vamos a ver. No, aquí está, de los pasajes anteriores. Se burlaban de él los jefes de los sacerdotes juntos con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados. O sea, no fue solo la humillación en todo el proceso, sino aún en la cruz se siguen burlando de él, porque según ellos, pues cumplieron su objetivo de crucificarlo, pero no saben que todo eso era parte del plan divino y que solo están cumpliendo lo que Dios decidió. Entonces está crucificado. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Eh, Jesús fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana, la hora tercera, según la contaban los judíos. La hora sexta, entonces, es el mediodía, más o menos las 12. Y dice que desde el mediodía, desde la hora sexta hasta la hora novena, eh, aquí esta versión pues ya nos da el tiempo en nuestro, en castellano. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Y esto es muy significativo porque eh, esa oscuridad no fue un evento fortuito, no fue una casualidad. Hay quienes dicen que fue un eclipse, eh, han tratado de explicar de diferentes maneras eh, lo que sucedió. Hay quienes han tratado de explicar y hay otros que pues les gusta la ficción, ¿verdad? Y hablan de cosas totalmente absurdas, como que un platillo volador grande pasó por ahí y oscureció todo, ¿verdad? Pero eso no puede ser. No pudo ser un eclipse porque ningún eclipse tarda 3 horas. Eh, y aquí dice que se oscureció toda la tierra. Esto también eh, puede tener una doble interpretación, porque toda la tierra puede ser todo el planeta Tierra, pero también puede ser toda la tierra de Israel. Probablemente lo que se refiere a que toda la tierra de Israel hubo oscuridad, pero 3 horas de oscuridad. Eh,
mientras Jesús estaba agonizando en la cruz, desde las 12, imagínense, las 12 es la hora de mayor luz, es el mediodía, cuando el sol está más fuerte, y sin embargo, toda la tierra se oscureció. Como dije, no pudo ser un eclipse, porque un eclipse tarda 3 horas. Fue sencillamente un milagro, no hay otra forma de explicarlo. Y un milagro con un mensaje, con algo que Dios quería enseñarnos. Porque recordemos que cuando Jesús nació, pues hubo una gran luz. Vemos ahí que era de noche y sin embargo los pastores vieron una gran luz, porque Jesús es la luz del mundo. Eh, de hecho, pues eh, él lo dijo, ¿verdad? Que, que Él era la luz y siempre relacionamos a Dios con la luz y a la maldad o al enemigo con oscuridad, con tinieblas. Y las tinieblas también representan juicio, la ira de Dios. Y eso es lo que está pasando aquí. Hay juicio, hay ira de Dios. Eh, la ausencia de Dios se manifiesta a través de las tinieblas. Mateo, en el pasaje paralelo, Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Eso lo dijo Jesús. Pero también en los, en los profetas tenemos detalles de eso, del significado de las tinieblas. Tenemos, por ejemplo, Sofonías. Sofonías capítulo 1 y versículo 15 dice, está hablando del día del Señor, ¿verdad? Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Vemos entonces cómo la oscuridad se relaciona con la ira del Señor, se relaciona con juicio. Tenemos también eh, bueno, tal vez lo más representativo es en el Éxodo. ¿Se recuerdan ustedes que cuando, pues, las plagas, cuando Moisés está negociando con Faraón para que deje ir a su pueblo, antes de la última plaga, hubo una gran oscuridad, 3 días de oscuridad. En Éxodo 10:21 podemos leer, dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo demasiadas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Las tinieblas reflejan ausencia de Dios. Y entonces aquí las tinieblas están representando juicio, están representando la ira de Dios derramada sobre su Hijo Jesucristo para nosotros. Digo por nosotros, a favor de nosotros, por amor a nosotros y por su misericordia. Y, y Jesús dice unas palabras aquí, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, dice Marcos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La pregunta es, ¿realmente abandonó Dios a Jesús en la cruz? Y la respuesta es sí y no. Eh, ¿Por qué sí? Porque Jesús estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. Tenía sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. Y el pecado no tiene, no puede estar junto a la santidad de Dios. Dios es santo,
no puede haber pecado. Entonces, desde esa perspectiva, está abandonando a su hijo porque su hijo está llevando todo el pecado. El que no cometió pecado, dice la escritura, por nosotros se hizo pecado. Sin embargo, estaba con él, estaba con él, pero no para librarlo de la cruz, no para librarlo del sufrimiento, sino para, para redimir nuestros pecados. El apóstol Pablo lo dice a los Corintios, en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5 versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eh, El versículo 17 anterior dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, Dios estuvo todo el tiempo ahí, Dios Padre. Sabemos que Jesús y Dios son uno, pero hay un misterio ahí de la Trinidad que pues tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tienen funciones diferentes. Entonces Jesús está en su función de hijo, está en su función de cordero, de sacrificio, y pues el Padre está con él reconciliándonos a nosotros. Entonces por eso dije sí y no, sí, abandonado desde el punto de vista de la santidad, de que no se puede mezclar la santidad con el pecado, abandonado porque Cristo en su humanidad está sintiendo lo que cualquier pecador eh, siente cuando está en las puertas del infierno, separado de Dios, abandonado por Dios. Y eso es lo que Cristo está sintiendo. Y muchas veces nosotros tenemos sentimientos similares, ¿verdad? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? De hecho, hay un libro que se llama así, creo que lo tengo por ahí. Eh, no me acuerdo, pero sí. Hay un libro que se llama ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Y nosotros tenemos momentos de crisis, momentos de dolor, de frustración, de tristeza, y pensamos, ¿por qué Dios permitió esto? O por qué estoy pasando por esta crisis? Eh, y entonces tenemos esa sensación, pero el Señor está con nosotros siempre. No siempre lo podemos sentir, no siempre podemos tener esa seguridad de que está con nosotros, especialmente en los momentos más difíciles, pero el Señor está con nosotros. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que tener esa confianza, esa certeza y no claudicar, no desmayar, no eh, pues echarnos para atrás, sino tener la confianza, la plena confianza, la fe de que el Señor está con nosotros. Pero Jesús está ahí sintiéndose abandonado, como cualquier pecador. Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron, escuchen, está llamando a Elías. Sabemos por la escritura que Elías no murió, que fue arrebatado. Y los judíos esperaban el retorno de Elías. De hecho, hasta la fecha, pues ellos piensan que Elías va a regresar y que va a regresar en momentos de angustia. Entonces, aquí pues, eh, como parte de la burla, ¿va? Y probablemente los que se burlaron, los que dijeron eso, pues han de haber sido los líderes religiosos, que en plan burla le dice, están llamando a Elías para que lo venga a salvar, pues vamos a ver si es cierto que es el Hijo de Dios y que Elías se aparece y que lo ayuda.
Y dice que un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una vara y se le ofreció a Jesús para que bebiera. Ah, una esponja con vinagre, pues no debe ser nada agradable, especialmente en las condiciones en que Jesús está, en el sufrimiento por el cual él está pasando. Pues nada más eso puede ser símbolo de la amargura que está sintiendo, del dolor que está sintiendo en su humanidad. De hecho, él no la, según los pasajes paralelos, Jesús no la tomó. Y los otros se seguían burlando, ¿verdad? Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo. Entonces, eh, pues esto está pasando justamente en la celebración de la Pascua. Y por eso decía yo que eso tiene mucha relación con el Éxodo, porque esos días de oscuridad se dieron antes de, de el sacrificio o la plaga de los primogénitos, cuando murieron todos los primogénitos de los egipcios. Y ahí se estableció la celebración de la Pascua. Y la Pascua, como ya mencionamos, significa pasar por encima, pasar por alto. Ese es el significado de la palabra. Porque el ángel eh, pasó por alto cuando eh, los judíos sacrificaron a un cordero sin mancha, como había ordenado Dios por medio de Moisés. Tenían que sacrificar un cordero y rociar la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, para que cuando pasara el ángel y viera la sangre del cordero en las puertas, pues pasara por alto, pasara de largo y no hiriera a los primogénitos de los hijos de Israel. Y ese día que los judíos están celebrando la Pascua, Jesús muere. Y muere a las 3 de la tarde. Que curiosamente, iba a decir casualmente, pero obviamente esto, como ya vimos, no es ninguna casualidad, sino el pan de Dios. Pero a las 3 de la tarde es de cuando sacrificaban a los corderos en el templo. Entonces, mientras los sacerdotes están sacrificando cientos de corderos en el templo, Jesús está presentándose a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo presentó Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista les señala a sus discípulos a Jesús, les dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Entonces, a partir de ese momento, ya no son necesarios los sacrificios. Ya Cristo pagó por el pecado. Los corderos pues tampoco quitaban el pecado, sino que lo cubrían de alguna manera. Y una forma de entenderlo es, bueno, yo trabajé en un banco, mi primer trabajo fue en un banco y justamente la mayor parte del tiempo la pasé en el departamento de créditos, de préstamos, en el departamento de cartera, entonces estuve muy familiarizado con el tema de los préstamos. Y a raíz de eso, pues la mayoría de las cosas que he hecho, que tengo, ha sido a través de préstamos por abonos, la casa, carro. eh, entonces, manejo más o menos o conozco más o menos cómo funcionan los préstamos. Entonces, a veces cuando una persona no puede pagar una deuda, hay quienes simplemente se desaparecen, ya no contestan llamadas de los bancos y tratan de evitar eh, pues comunicarse porque no tienen con qué pagar. Pero eso es un error porque los bancos tienen sistemas para manejar eso, porque a ellos les interesa que los clientes paguen, no les interesa que la deuda pues quede volando. Entonces lo más adecuado cuando uno se atranca y no puede pagar una deuda es acercarse al banco y llegar a un arreglo. Y un arreglo que los bancos hacen con regularidad, la mayoría, no sé si todos, pero la mayoría es que le dicen: "Bueno, no puede pagar la deuda, pague los intereses y le vamos a dar tiempo, le vamos a dar 6 meses en donde usted va a pagar solo intereses
mientras se capitaliza, mientras arregla su situación, y entonces cuando ya su situación esté mejor, ya empieza otra vez a pagar capital, capital de intereses. Eso más o menos era lo que hacían los sacrificios. Cubrían la deuda, pero no la cancelaban. No podían cancelarla. Un cordero no era suficiente para cancelar la deuda del pecado de de todo el pueblo. Y el procedimiento que se usaba es que llevaban el cordero o el animalito que iban a presentar para el sacrificio. El sacerdote le ponía las manos encima, en la cabeza, como un acto simbólico de que estaba trasladando el pecado de la persona o de todo el pueblo o de sí mismo, porque los sacerdotes tenían que presentar sacrificios por sus propios pecados. Entonces trasladaban el pecado simbólicamente al animalito y entonces ya lo sacrificaban, derramaban su sangre para cubrir los pecados de, del pueblo, como los intereses que cubrían nada más el tiempo para que la deuda se pudiera pagar más tarde. Pero Jesús no cubrió la deuda. La sangre de Jesús realmente sirvió para limpiar, para justificar, para reconciliar, como dice la Escritura, nuestros pecados. Entonces, por eso es muy simbólico el tema de la oscuridad, porque en el Éxodo, como vimos, hubo oscuridad antes de la plaga, de la muerte de los primogénitos, como sinónimo de juicio, y la sangre del cordero en los dinteles libró a los primogénitos de la muerte. Y ahí se estableció la celebración de la Pascua. Entonces Jesús está muriendo el día de la Pascua, está muriendo a las 3 de la tarde cuando se sacrificaban los corderos, como un simbolismo de que pues está dando su vida por el pecado de todos nosotros. Y lo más interesante es que cuando él muere, dice entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Bueno, ¿qué simbolizaba la cortina del templo? Bueno, recordemos que cuando Adán y Eva pecan, son expulsados del paraíso y no pueden volver a entrar, se separan de la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios ordena hacer el tabernáculo en el desierto, él da instrucciones a Moisés para que haya una cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios. Y no solo la simbolizaba, sino que la presencia de Dios llegaba ahí, bajaba al lugar santísimo cuando el Señor quería comunicarse con el pueblo. Entonces nadie podía entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año presentar sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Pero era todo un ritual que tenía que purificarse y usar un traje especial el traje tenía unas campanitas abajo de su manto, de su túnica, que cuando él caminaba las campanitas sonaban. Y eso era porque llevaba amarrada una cuerda grande en la cintura porque si por alguna razón él no estaba suficientemente preparado, santificado, inmediatamente de entrar al lugar santísimo moría. Entonces los que estaban afuera estaban atentos a si las campanitas seguían sonando o dejaban de sonar, porque si dejaban de sonar, jalaban la cuerda para sacar el cuerpo del sacerdote. ¿Cuántas veces pasó eso? No se sabe, pero eso era el simbolismo. Entonces, esa cortina tenía el simbolismo o literalmente separaba a Dios, que estaba, su presencia estaba en el lugar santísimo, lo separaba del ser humano, del pecador, de todos nosotros. Pero cuando Jesús expira, Isabel, esa cortina se rompe, se rasga en dos y se rasga de arriba abajo. O sea, nadie pudo haberla rasgado porque para rasgarla tenía que haber sido desde abajo para arriba, pero milagrosamente se rasga de arriba abajo.
Bueno, alguien podría decir, pues, seguramente ya estaba muy vieja, estaba podrida y pues un viento ahí la rompió. Pero eso es totalmente imposible porque en el templo de Herodes, recordemos que Herodes se encargó de remodelar el templo y de hacerlo suntuoso, ¿verdad? Le invirtió mucho dinero para quedar bien con los judíos. Eh, ese velo, según el historiador Flavio Josefo, él relata que el velo medía aproximadamente 18 metros de alto. Imagínense eso. La habitación de una casa, pues, tiene, pues, si mucho, 3 metros de alto. Entonces estamos hablando que más o menos 6 pisos de una casa. Si pensamos en la iglesia de Atlántida, debe tener unos 6 metros de alto el techo. Entonces estamos hablando de 3 veces eso, la altura que tenía el templo. Imagínense, era enorme. Y entonces la cortina, pues como cubría desde el techo hasta el piso, medía 18 metros de alto y tenía 9 metros de ancho. Pero eso no es todo. El grosor, según dicen, era aproximadamente 10 centímetros de grosor. Era el grosor de una pared, el grosor de un bloque prácticamente tenía la cortina. El mismo Josefo, creo que es el que dice que si amarraban un caballo de un lado de la cortina y otro caballo del otro lado y los hacían correr en sentido contrario, no era suficiente para romper ese velo. El velo resistía eso. Y sin embargo, aquí, de la nada, podríamos decir, el velo se rasga. Se rasga en dos, de arriba abajo. Y Juan, en el pasaje paralelo, dice algo que es muy interesante. También eh, dice, bueno, déjenme ver, que se me perdió el pasaje, pero eh, dice que el Señor entregó el Espíritu. El velo se rasgó y el Señor entregó el Espíritu. Entonces son dos eh, pasajes interesantes porque ya vimos lo que significa que el velo se haya rasgado y la otra cosa, aquí está, perdón, es Mateo 27:50 dice, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo del sepulcro, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínense todo lo que pasó. Pero estas dos frases, que el velo se rasgó y el Señor entregó el Espíritu, pues otra vez nos muestran que fue un acto voluntario del Señor. No le quitaron la vida, Él la entregó. Él entregó su espíritu por nosotros. Él decidió morir en la cruz por nosotros. Y dice que estaba un centurión que estaba frente a Jesús y al ver cómo murió dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y miren qué interesante, porque los líderes religiosos nunca reconocieron que él era el Hijo de Dios. De hecho, lo crucificaron por blasfemo, según ellos, porque él estaba diciendo que era el Hijo de Dios y eso para ellos era una blasfemia. Bueno, inventaron que era una blasfemia en ese momento porque realmente la blasfemia era maldecir a Dios y Jesús nunca maldijo a Dios, no se podía maldecir a sí mismo. Pero como él decía que era hijo de Dios, lo acusaron de blasfemo. Entonces, muchísima gente no creyó en él, especialmente los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los saduceos, todos los miembros del Sanedrín no creyeron. Y este centurión romano, un enemigo de los judíos,
que no conocía las escrituras, que no conocía las profecías, eh, que no conocía la Torá, o por lo menos no la sabía de memoria como se la sabían los líderes religiosos. Él está reconociendo que él era el Hijo de Dios. Y no fue el único. Los demonios también en determinado momento reconocieron que él era el Hijo de Dios. Por eso Santiago dice, tú crees en Dios, pues qué bien, pero los demonios también creen y tiemblan. Eh, Él está reconociendo que este hombre era hijo de Dios. Nadie lo reconoció, pero un enemigo, un centurión, un soldado de los que lo estaban crucificando, lo reconoce. ¿Por qué? Eh, Probablemente él estuvo cuando azotaron a Jesús, probablemente él estuvo cuando le pusieron la corona de espinas, cuando lo escupieron en la cara, cuando lo golpearon en la cabeza. A lo mejor él participó de las burlas, o a lo mejor él pues también lo abofeteó y siguió todo el proceso hasta verlo morir en la cruz. Pero aquí Juan dice que al ver cómo murió, él cree. Él dice verdaderamente, este hombre es hijo de Dios, porque ve a ese hombre inocente que Pilatos lo había declarado 3 veces inocente. La última vez dice, yo no veo pecado en este hombre, no, o sea, no veo, no veo maldad en él, ¿qué ha hecho de malo? No dijo pecado, sino no veo maldad en él, ¿qué ha hecho de malo? ¿Por qué lo tengo que condenar? Eh, pues la respuesta de los demás fue, crucifican. Pero el centurión se convence. Creyó, se volvió cristiano. No lo sabemos. No sabemos el nombre del centurión, no sabemos quién fue. Pero al ver a Cristo en la cruz y probablemente al ver todo el sufrimiento, él cree. Entonces es un mensaje para nosotros porque la centralidad del Evangelio está en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La manera en que tenemos que predicarle a la gente y la gente se puede convencer es ese sacrificio, justamente es todo lo que Jesús padeció voluntariamente por amor a nosotros para poder, para poder justificarnos, para poder salvarnos como se salvaron los primogénitos de Israel de la muerte por la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Entonces, ese es el mensaje del Evangelio y por eso el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, van es nuestra predicación y van es nuestra fe, porque el sacrificio de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección es la centralidad del Evangelio. Es en lo que creemos, en lo que se centra nuestra fe y en la mejor herramienta para que las demás personas vengan al Señor y crean también en Él. Cuando alguien entiende esto, cuando alguien lee esto, cuando alguien estudia esto, pues eso tiene que hacer un impacto en su vida. Hay mucha gente que ha abrazado el Evangelio por leer las Escrituras. Incluso hay gente que lo ha hecho sin que nadie le hable, ¿verdad? Sino que por casualidad o por la providencia divina lleva una Biblia en sus manos y han leído el Nuevo Testamento y eso impacta tremendamente en sus vidas y terminan abrazando el Evangelio y creyendo en el Señor. Entonces, no dejemos de predicar ese mensaje, no dejemos de hablar del sacrificio que el Señor hizo por amor a nosotros. Entonces, pues tenemos esa reacción del centurión que nadie más tuvo. Pues sigue diciendo Marcos que algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había ahí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Nosotros, cuando pensamos en los seguidores de Jesús, normalmente pensamos en los 12 discípulos. Pero sabemos por las escrituras que lo seguía mucha gente y entre la gente que lo seguía, pues habían mujeres. De hecho, pues habían mujeres que participaban económicamente en su ministerio, como el caso de Salomé.
y fueron fieles, lo siguieron y estuvieron con él. Curiosamente, el sexo fuerte, ¿verdad? Los hombres huyeron despavoridos cuando apresaron a Jesús. Los discípulos salieron corriendo, muertos del miedo. Y sin embargo, las mujeres, algunas mujeres se consideraron, no se consideraron, sino que fueron fieles al Señor y estuvieron con Él hasta el último momento, hasta en la cruz. No había ningún discípulo al pie de la cruz, excepto Juan. Juan es el único que estuvo ahí. Todos los demás huyeron. Y sin embargo, vemos, Marcos lo aclara, ¿verdad? Que habían, menciona algunas mujeres, pero dice muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Y esto está en las escrituras para dignificar a la mujer, porque pues hay quienes piensan que la Biblia es machista, pero nada que ver, porque si alguien dignificó a la mujer fue Jesús. Jesús permitió que tuvieran acceso a la enseñanza cuando vimos el relato de María y Marta, que él se sienta a enseñar y ahí está María escuchando. Y cuando Marta le reclama que por qué la otra no la ayuda a servir, él le dice, he escogido la mejor parte. Pero las mujeres no tenían acceso a la educación, a la educación en las escrituras, solo los hombres. Y sin embargo, Jesús las dignifica. La opinión de una mujer no era válida en juicio, no tenía credibilidad. Tenía que ser un hombre el que testificara a la hora de juzgar. Y Jesús se aparece primero a las mujeres. Y las mujeres van a contarle a los discípulos y los discípulos no les creen porque el testimonio de una mujer no tenía validez. Y podemos decir, ¿y entonces por qué Jesús se apareció primero a ellas? Porque Jesús las está dignificando. Jesús las está valorando. Jesús quiere que su posición de alguna manera cambie. Y bueno, si nosotros creemos que en nuestras sociedades latinas pues todavía existe el machismo, no tenemos idea de lo que era el machismo en esta época. Una mujer era literalmente un cero a la izquierda. La misma Biblia cuando presenta las estadísticas dice, habían ahí 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Literalmente las mujeres y los niños no contaban. En las estadísticas que vemos en el Antiguo Testamento, vamos a leer siempre que se habla de los hombres. Todavía en las sociedades del Medio Oriente, eh, la mujer tiene muy poco valor, pero Jesús siempre le dio valor a las mujeres. María Magdalena, una de sus más fieles seguidoras, porque expulsó de ella 7 demonios. La mujer samaritana, una mujer que había sido abandonada por 5 de sus maridos, es la primera misionera, la primera persona que el Señor manda a testificar, porque sale corriendo cuando Jesús le dice quién es y va a su pueblo, a los samaritanos, y regresa con un montón de samaritanos que creen en Jesús. Fue la primera que fue a hacer misiones, ¿verdad? Su propio pueblo, pero vemos cómo el Señor en su infinito amor y misericordia, pues siempre valorando a las mujeres. Y vamos a ver la semana entrante probablemente cuando eh, el Señor es sepultado, que ahí están las mujeres y cuando resucita, ahí están las mujeres. Entonces, para el Señor todos valemos mucho. No valen más los hombres, ni valen más las mujeres, y ni siquiera los niños valen menos. Y ya dijimos que los niños pues también no representaban nada, no significaban nada. De hecho, la mortalidad infantil era muy grande, eran muy pocos los niños que lograban sobrevivir en esa época porque simplemente no tenían importancia en la sociedad, no los cuidaban ni los consentían como lo hacemos nosotros, más bien los rechazaban. Sin embargo, los discípulos de Jesús hicieron eso, empezaron a rechazar a los niños, a apartarlos. Y Jesús les dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se imaginan el shock de los religiosos, de los líderes, cuando el Señor dice que es que tienen que ser como niños para ir al cielo?
lo puso de ejemplo a lo más débil de la sociedad, a lo más insignificante de aquella época. Él siempre le dio valor a a los rechazados por la sociedad, a los leprosos, a los cobradores de impuestos. De hecho, a los líderes religiosos les dijo, los cobradores de impuestos y las prostitutas van antes de ustedes al reino de los cielos. Era como para que lo odiaran, pues, o sea, por todas las cosas que les decía, pero no decía nada que no fuera verdad. Y vemos entonces aquí en la culminación de su ministerio, cómo él está valorando a las mujeres. Pero les hablaba del tema de la deuda y del tema de los bancos. También por tema de negocios, yo he tenido deudas con bancos, deudas con tarjetas de crédito. Y es bastante difícil cuando uno no puede pagar. Yo pues quebré con mi negocio, tuve que cerrar, me quedé con deudas, tuve que usar la tarjeta y durante un tiempo pues tuve persecución de los bancos por el tema de las deudas. Gracias al Señor, Él de alguna manera me ayudó a salir de eso, me ayudó a pagar. Puedo decir y dar testimonio para la gloria del Señor que en este momento no le debo nada a ninguna tarjeta. Es más, en este momento ni siquiera tengo tarjeta de crédito. Pero a lo que voy es que cuando uno cancela su deuda, yo tengo un folder ahí con documentos guardados. Cuando uno cancela la deuda totalmente en un banco, le dan un finiquito, en donde se estipula de que ya uno no debe nada y de que ya no lo van a molestar por eso. Eh, las palabras del Señor en la cruz, que se traducen como consumado es, en el original es tetelestai. Y el tetelestai era justamente el finiquito que se daba en aquella época a los que cancelaban una deuda en su totalidad. Entonces lo que Jesús está diciendo, aquí les otorgo el finiquito de sus pecados. Ya no deben nada. La deuda está totalmente saldada. La deuda está totalmente cancelada. Nadie los puede perseguir, nadie los puede acusar por eso, porque yo he pagado esa deuda y la he pagado con mi sangre, con mi sufrimiento, con mi dolor, con cargar el pecado de todos. Tetelestai. La deuda está totalmente pagada. La deuda está cancelada, hermanos. Podemos tener paz, podemos tener tranquilidad, porque Él pagó ya totalmente por nosotros. Y por eso la Escritura dice, Él nunca más se acordará de sus pecados. Borrará sus pecados y nunca más se acordará. No es como cuando uno, pues tal vez ofende a alguien o hace algo con alguien, ¿verdad? Y uno pide perdón y le dicen, va, te perdono, pero nunca se me va a olvidar lo que me hiciste. Entonces, eh, pues el ser humano es así, pero el Señor no. El Señor perdona y perdona para siempre. Y borra, eh, eh, borra a propósito, pues conscientemente borra de su memoria, voluntariamente borra de su memoria las ofensas, los pecados. Algo que pudo haber convencido al centurión también en aquel momento es que Jesús dice, perdónalos. Ahí, en medio del sufrimiento, clavado en la cruz, dice, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Seguramente o probablemente el centurión sintió el perdón de ese hombre por lo que él mismo le había hecho, por lo que él mismo se había burlado, por lo que él mismo lo había bofeteado, probablemente. Y por eso él dice, verdaderamente, este hombre es hijo de Dios. Eh, Hasta aquí entonces, hermanos, tenemos lo de hoy. Vamos a ya ir concluyendo las próximas semanas. Eh, Probablemente nos faltarán un par de sesiones más, así que por favor estén atentos, no se las pierdan porque viene ya la conclusión y, y pues lo más importante, podríamos decir, que junto con la crucifixión, la resurrección de Cristo en la cruz. Am, Preguntas, comentarios.
¿O alguien quiere aportar algo adicional que se me haya escapado? ¿Le cree importante mencionar? No hay. Bueno, Todo muy, gracias muy bonito, muy bien explicado. Muchas gracias, hermano Walter. Que Dios me lo bendiga siempre. Muchas gracias, 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 muy señor. amable. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Gracias por ese amor y esa entrega y por bendecirnos tanto con las Amén. clases, hermano. Sí, Dios lo bendiga Gracias, grandemente, hermana mi Silvia. hermano Walter. Gracias, hermanas. así es. Bueno, los dejo descansar entonces y si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Amén. Linda noche, bendiciones. Feliz Feliz noche a noche, todos, que que Dios los pasen. bendiga, Nos vemos otro día. Feliz noche a que todos. estén Buenas verdes. Bendiciones. noches. Buenas noches, Igualmente. hermana Silvia. Feliz Gracias, noche. hermana. Feliz Dios Gracias, hermano bendiga. noche. Manuel. Bye. Feliz noche. Qué bueno verlos. Que descansen. Igualmente, Dios los bendiga.